Bien, pues para empezar hoy, nada, simplemente lo primero que me voy a presentar, soy María Bocabezos, arquitecta técnica, trabajo en el despacho de SM, de nuestro director de la Academia de Enseñem, Salva Moret, y pues simplemente es un despacho de arquitectura y consultoría BIM, lo cual nos permite pues estar muy al tanto de todas las novedades que van surgiendo en Revit y aplicarlas a proyectos reales. Y luego pues cara a la academia me encargo de dar el curso de Revit de 50 horas, el Revit 2, que sería más encarado a lo que vamos a ver ahora, esa parte más avanzada del programa, y luego el curso de familias. Y en el módulo del máster pues estaría en el módulo de familias nuevamente y en el de estructuras. Y bueno, pues la verdad es que hoy en esta horita lo que quiero es que vayamos viendo diferentes procesos de encarar un proyecto en Revit y cómo los podemos ir subsanando y realizando. Bien, pues la verdad es que como todos estaremos acostumbrados, al fin y al cabo, en función del despacho en el que estéis trabajando, ya tendréis una plantilla propia configurada o seguiremos partiendo de las plantillas de Revit. Al fin y al cabo, recordar que las plantillas de Revit van a ser simplemente una configuración inicial cara al programa. Pues nosotros aquí lo que podríamos hacer es decirle a Revit que queremos empezar a trabajar y para ello pues yo le voy a decir que quiero desde modelo ir a nuevo y como en este caso voy a partir de que no voy a tener la plantilla del despacho, sino que simplemente voy a partir de la configuración inicial, me voy a la plantilla arquitectónica. Y aquí le voy a decir aceptar y voy a esperar a que inicie el programa. Vale, perdonad que pienso que se había ido momentáneamente la imagen. Espero que ahora ya veo que ha vuelto, que ya me volvéis a ver fácilmente. Así que podemos continuar. Bien, como os decía, aparto de esa plantilla arquitectónica y a partir de ahí sería cuestión de empezar con nuestro proyecto. Nosotros siempre hablamos de que empezamos un proyecto haciendo un replanteo en horizontal y en vertical, y para lo que sería la casuística del ejercicio que vamos a hacer en esta obra, pues voy a conformarme con ese nivel 1 y nivel 2 que me ofrece Revit, así que el replanteo en horizontal ya estaría generado. Si me vengo a uno de los alzados, tendría los dos niveles de partida. Ahora lo siguiente que necesitaré será poderle decir a Revit que quiero hacer mi replanteo en horizontal. A la hora de hacer mi replanteo en horizontal, pues dependiendo de si vamos a partir de un calco de un proyecto, pues como podría ser una imagen, un PDF, un DWG, pues podríamos insertarlo y o bien importarlo o bien vincularlo y a partir de ahí generar pues esas rejillas que vamos a poder ver a lo largo de todas las plantas, o por lo contrario lo que podríamos hacer sería empezar un proyecto de cero totalmente, que sería mi caso. Para empezar este proyecto de cero, pues lo que voy a querer es venir a la planimetría general dentro de navegador de proyectos, planos de planta, planimetría general, por aquello de que consigo tener ese rango de vista en el cual veo todo en proyección y es exactamente eso, todo el proyecto. Por supuesto, siempre gastamos la broma de que si hoy nos ponemos a modelar un rascacielos, pues ahí quizás sí que veríamos algo seccionado. Pero la verdad es que está pensada justamente para eso. Si vengo a propiedades, bajo a rango de vista, lo que veremos es que la parte superior y el plano de corte están a esos 1000 metros, que nos permiten, como decía, verlos todo en proyección y esa parte de ilimitado para ver absolutamente todo. Ese será el mayor valor que tenemos en Revit para ver en su altitud, así que pues la verdad es que ya hemos conocido también un punto más si
si no lo conocíamos hasta el momento. Ahora lo siguiente que podríamos buscar sería decirle a Revit que lo que queremos hacer es traer unas coordenadas o un emplazamiento para nuestro proyecto. Bien, para poder hacer eso, lo que será importante es tener algún archivo base o alguna planta para ello. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bien, para poder hacer eso, yo lo que le voy a decir a Revit es que me voy a imaginar que nosotros lo que queremos es decirle un momento porque está intentando ejecutarse un programa aparte y vale. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que voy a querer plantear es que conocierais unas coordenadas. Mirad, yo voy a venir al navegador y voy a buscar, por ejemplo, el emplazamiento de nuestra nueva academia. Le voy a decir que quiero ir a sede catastro y que aquí en esta sede catastro voy a entrar y le voy a decir que quiero buscar pues, la provincia de Valencia, que quiero el municipio de Valencia y que quiero buscar lo que sería la calle Guardia Civil 26. Voy a buscar directamente Guardia Civil, que como está poniendo calle entre paréntesis parece que no me la encuentra. Guardia Civil, aceptar. Y entonces aquí ya puedo poner el 26 y voy a decirle que quiero la cartografía. Genial, aquí tendríamos nuestra nueva academia y fijaros cómo cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, en esta esquina, en la parte inferior derecha, tenemos aquí lo que serían las coordenadas del punto. Por ejemplo, podríamos decir que ese es el inicio de nuestro emplazamiento. Fabuloso, pues voy a guardar estas coordenadas. Le voy a decir que quiero guardarlo aquí en nuestras puertas abiertas, coordenadas. Y entonces vendría a lo que sería mi proyecto de Revit y como estoy en lo que sería el norte de proyecto, podría suponer que mediante la pestaña de masa y emplazamiento, líneas de propiedad, pueda crear mediante boceto lo que sería la planta de mi edificio. Voy a empezar con simplemente crear un rectángulo para este primer proceso. Bien. Si nosotros viniéramos a la pestaña de anotar, que es donde tenemos toda la documentación 2D, seríamos capaces de encontrar la cota de coordenada de un punto. Así que yo le digo que quiero la cota de coordenada y fijaros cómo con estas líneas de propiedad yo podría acotarlo y comprobar cuáles son las coordenadas que tengo ahora mismo. Realmente no son las que necesito, porque nosotros habíamos dicho que íbamos a querer las de la captura que acabamos de hacer, que serían estas de aquí. Voy a ponerlo aquí y así lo vemos todo junto. Genial. Quiero ser capaz de establecer esas coordenadas de la esquina que habíamos visto aquí en lo que sería esta planimetría. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues le puedo decir a Revit que quiero venir a la pestaña de gestionar y que en la pestaña de gestionar voy a ampliar un poquito Revit porque si no, no vais a apreciar todo el proceso bien y estamos aquí para verlo todo completo. Así que voy a ponerlo más o menos por aquí y así vemos las pestañas. Y
le voy a decir que quiero entrar, en lugar de en la pestaña de gestionar, en el lugar de lo que sería el grupo de ubicación de proyecto. En esta ubicación de proyecto tendremos aquí lo que serán las coordenadas. Así que despliego coordenadas y puedo decirle que quiero especificar las coordenadas en un punto. ¿Qué punto quiero? Quiero ese punto que tengo iluminado en azul. Clic. Y Revit automáticamente me abre cuáles son las coordenadas que justamente coinciden con las que hemos acotado. Y nosotros ya podríamos decir que esto es 727.465,49 o que esto de aquí es 4373.405,75 y decirle aceptar. De forma que tendríamos nuestras coordenadas colocadas y tendríamos a partir de este momento la posibilidad de poder decirle a Revit que queremos anotar y acotar tantas coordenadas como necesitáramos en nuestro proyecto o como tuviéramos que justificar para, por ejemplo, el ayuntamiento. Súper bien. Habríamos conseguido el paso más sencillo para tener unas coordenadas. Voy a decirle a Revit que quiero archivo, que quiero guardar como proyecto. Sabéis que la primera vez que guardáis en Revit, que tenemos proyecto 1, habría servido igual decirle simplemente guardar. Y aquí lo que voy a hacer es, en lo que sería el escritorio, en las puertas abiertas, guardar lo que serían simplemente las coordenadas. Otro de los pasos que podríamos hacer sería que ya que habéis hecho la consulta en Catastro, que queréis descargaros lo que sería el plano de emplazamiento de vuestro proyecto. Para eso podríamos venir aquí a las parcelas y, por ejemplo, mediante un polígono ir seleccionando tantas parcelas como necesitáramos. Voy a seleccionar unas cuantas, aunque tengo el archivo preparado para ir un poco más rápido. Y le podríamos decir que queremos descargar ese DXF. Una vez hecho este proceso, voy a cerrar ventanas inactivas y cerrar este archivo. Podríamos plantear lo mismo, decir que queremos nuevo proyecto, que queremos esa plantilla arquitectónica y que en esta ocasión lo que estaríamos esperando sería de nuevo en ese plano de planta, planimetría general, decirle a Revit que queremos insertar y en esta ocasión traer ese DXF de mi consulta masiva. Tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que el siguiente paso que voy a hacer va a ser venirme a gestionar coordenadas y decirle que quiero adquirir coordenadas. ¿Y por qué tengo que tener en cuenta este paso antes de traer el DWF? Súper importante, porque os habla de que vais a seleccionar un proyecto vinculado. Eso significa que si ahora importarais ese CAD, no funcionaría esta orden. Solo os funciona si tenéis un CAD importado, o sea, vinculado. Así que es un punto muy importante a tener en cuenta. Teniendo esto como premisa, puedo venir a insertar y le voy a decir que quiero vincular ese CAD. Y aquí tendría un DWG, que no sería esa consulta masiva que me trae Catastro, porque hemos dicho que era un DXF, pero no tengo más que venir aquí a tipo de archivo y decirle a Revit que quiero un DXF. Perfecto, esta sí que es la consulta masiva que me traería Catastro y la puedo seleccionar. Una vez la tengo seleccionada, ya sería cuestión de prestar mucha atención a la parte inferior. ¿Por qué? Pues por lo mismo que comentamos en el curso de 50 horas. Si no vamos a querer que se vea este DXF a lo largo de todas las plantas, incluso en la vista 3D, tendremos que activar ese solo vista actual. Yo voy a mantener los colores y las capas, pero acordaros que las unidades de importación no siempre las va a leer bien Revit, así que va a ser muy importante desplegar y decir que las queremos en metros.
En el curso de 50 horas también hacemos mucho hincapié en ese corregir líneas ligeramente fuera del eje. Si pensáis que se nos puede haber olvidado en CAD hacer alguna línea con el orto activado, lo podemos tener activo, pero tendremos que tener en cuenta siempre que si nos descargamos SDXF de catastro o, por ejemplo, si hiciéramos unas curvas de nivel del terreno, sí que será muy importante no activar el corregir líneas ligeramente fuera del eje porque estaríamos distorsionando ese plano. Y luego hablaríamos de la posición. En este caso, como está colocando las coordenadas, nosotros pues podríamos o bien directamente desde aquí decirle por coordenadas compartidas, de forma que al vincular ese CAD automáticamente cogería las coordenadas del CAD y ya tendríamos el proceso hecho, sería muy automático, y luego solo tendríamos que en propiedades tener en cuenta que no estuviera venga a compartir esas coordenadas. Si queréis luego lo hago rápidamente. O poderle decir que queréis colocar ese manual centro para vosotros posicionar el DXF donde queréis y luego ya establecer exactamente ese adquirir coordenadas. Vamos a ver las dos cosas. Le digo abrir. Aquí lo tengo con ese manual centro, coge el centro de lo dibujado en CAD y me aparecerá el cursor ahí para que yo lo pueda colocar en la posición que necesite. Está costando un poco importarlo. Aquí tengo la vinculación y, como os decía, si lo hacíamos mediante ese centro, pues nosotros luego podríamos desplazar el archivo a la posición que necesitáramos para centrar nuestro proyecto. Voy a colocarlo, a ver si así puede ir un poco más rápido en el proceso. Genial. Y aquí yo podría seleccionar mi CAD y moverlo pues desde este punto, por ejemplo aquí, para que estuviera centradito en los alzados, lo que sería esa nueva ubicación que os decía de la academia. Genial. A partir de aquí podríamos desplazar los alzados como necesitáramos o ajustar cada uno de los elementos. Como os decía, como aquí ya tenemos, voy a decirle que quiero en la parte inferior derecha, que no quiero mover elementos a seleccionarlos, sino que quiero bloquearlo para que me sea más fácil esa ventana de arrastre para mover mis alzados. Y como os decía, aquí ya tendría mi CAD. Ahora, como el CAD no me sirve como punto de base para acotar las coordenadas, puedo partir de la pestaña de anotar, decir línea de detalle, y mediante crear con seleccionar línea puedo decir que quiero conocer las coordenadas de este punto y así con anotar coordenadas en un punto, valorar aquí que estamos en el mismo punto de partida. Y si venimos a gestionar coordenadas, adquirir coordenadas, fijaros como si quito zoom, el AutoCAD se me está iluminando en azul, puedo clicar y me dice que ha adquirido las coordenadas de este punto. Me dice que es desconocido el sistema de localización porque realmente este CAD, al estar descargado de Catastro, solamente me está ofreciendo las coordenadas y fijaros cómo automáticamente se han actualizado. Si yo por lo contrario no generara ninguno de estos elementos, lo deshago todo y le dijera que quiero insertar, vincular CAD y cogiera SDXF, pero en esta ocasión le dijera por coordenadas compartidas, habría obtenido automáticamente mi CAD, el que habíamos mostrado previamente, y las coordenadas habría cogido las que estaban en el CAD, o sea, editando el paso de adquirir coordenadas, tendríamos modificadas las coordenadas. Perfecto, yo tengo aquí mi CAD y simplemente con decirle que quiero de nuevo venir a la pestaña de anotar, donde tengo toda la documentación 2D,
que quiero una línea de detalle mediante seleccionar línea. Al venirme a este mismo punto de antes, podría decirle que quiero anotar, acotar coordenadas en un punto y obtener las coordenadas del punto. Del mismo modo, como os decía, cuando seleccionáramos nuestro CAD, este de aquí le podríamos decir que en todo momento hemos adquirido esas coordenadas de la consulta masiva, decirle que quiero adquirirlas, y que no queremos estar compartiendo el emplazamiento. ¿Para qué? Pues para que cada vez que le digáis guardar, yo por ejemplo le digo que quiero guardar coordenadas adquiridas, no esté preguntándome este aviso. Si yo no quiero que cada vez que me lo pregunte le tenga que decir no guardar en caso de que haya movido el emplazamiento del DWG, tendré que, como os decía, seleccionarlo y en propiedades decirle que no quiero compartir. Así, ahora cuando le digo guardar, ahora muestra un botón, esa pregunta ha desaparecido. Genial, pues ya tendríamos dos procesos. Pero, ¿qué pasaría si nosotros lo que quisiéramos es incluso tenerlo georreferenciado? Porque al fin y al cabo todo el tiempo estáis teniendo coordenadas, perdonad que lo había cerrado pero quiero mostrároslo, y si vengo a gestionar ubicación no va a saber que estoy en Valencia. Me va a decir que estoy en la posición por defecto de Revit. Así que como esto no es la ubicación de la academia, quiero ver cómo podría hacerlo de otro sistema. Pues bien, para eso realmente los pasos serían lo mismo, solo que necesitaríais tener un archivo georreferenciado. Es por eso que en la carpeta os había mostrado que teníamos un DWG, el cual he llamado geo. En este caso, como aquí tengo un archivo que no solo tiene las coordenadas, sino que además tiene lo que sería la localización, cuando yo le digo insertar, vincular, cojo mi DWG, en esta ocasión le voy a decir directamente centro a centro y luego ya adquiriré las coordenadas, para que veamos todas las posibilidades de trabajo en función del tipo de archivo que tengamos. Ahora habrá cogido el centro de lo dibujado en AutoCAD con el centro de Revit y por supuesto pues deberíamos de volver a seleccionar, mover y colocar según nuestra posición. A partir de ahí ya tendríamos nuestro proyecto encarado. Y como os decía, pues cuando nosotros sí que tenemos un archivo georreferenciado, si yo vengo a gestionar y le digo que quiero coordenadas, adquirir coordenadas y selecciono las de este punto, ahora me habla de que sí que ha reconocido ese sistema de coordenadas y cuando vengo dentro del grupo de ubicación de proyecto a ubicación, fijaros como si le digo que quiero la información geográfica en Internet, aquí estoy mostrando realmente la ubicación de la academia. Una vez tenemos colocada esa posición, lo siguiente que podríamos querer hacer sería tener en cuenta que antes os había hablado de que teníamos un norte de proyecto y un norte real. Realmente en planimetría general podría establecer ese norte real, que es tal cual el que me está trayendo de catastro, y si yo quisiera en planimetría general era donde teníamos que haber tenido el CAD que os había comentado y en nivel 1 poder tener lo que sería el norte de proyecto. Cuando nosotros queremos rotar ese norte de proyecto porque quisiéramos tener ese rectángulo que os había mostrado con
las líneas de propiedad, pues el primer paso siempre va a ser venir a propiedades, venir a lo que sería orientación y decirle que queremos el norte de proyecto. Una vez lo tenemos, sería cuestión de decirle que en nuevamente ubicación de proyecto queremos posición y queremos rotar, en este caso, el norte de proyecto. Y el norte de proyecto nos permitirá girar en 90 grados en sentido horario o antihorario, en 180 o seleccionar una línea que queramos convertir a horizontal o vertical. Yo le digo que quiero seleccionar una línea, por ejemplo esta, que es la que he estado empleando todo el tiempo, y automáticamente me dice que ha rotado ese norte. De forma que yo ya podría comenzar a modelar la academia y volver al norte real para volver a colocar la posición que estaría buscando. Genial, pues en este proyecto de aquí, aprovechando que no tengo aquí lo que sería mi DWG, voy a querer incluso trabajar con mi terreno y así pues ver que cuando voy colocando ese terreno pues puedo ir trabajando poco a poco. Súper bien. Pues nosotros podríamos decirle a Revit que tenemos ese norte real o ese norte de proyecto y que queremos venir a masa y emplazamiento. En función de la versión de Revit con la que estemos trabajando, veréis como yo que en masa y emplazamiento tenemos ese sólido topográfico, estaría en la versión de Revit 2024 y 2025. En la academia tenemos como filosofía trabajar siempre con la última versión de Revit y así os mantenemos al tanto de todas las novedades del programa. O en cualquier versión anterior a estas dos tendríamos la superficie topográfica. Y bien, querría generar mi topografía, como os decía. Pues para eso me gustaría trabajar lo que sería ese estado actual y ese estado reformado. Genial, pues vamos a ello. Yo podría decir que tengo mi planimetría general y le voy a decir que esta sea la de estado actual. Y luego podría decir botón derecho, duplicar y generar una incluso que me sirviera para el estado reformado, o puestos a pedir crear una que me generara también lo que sería esas demoliciones que os había comentado, y así pues somos capaces de ver si crece o decrece nuestro terreno o si luego hacemos algún tipo de muro y podemos demolerlo. Genial. Darme un segundo porque como luego os quiero contar una cosa del 23, así os enseño también el comando y vemos todos juntos todo. Genial. Pues aquí ahora sería el momento de que si estoy en estado actual, debería de venir a propiedades y comprobar cuál es la fase de esta vista. Yo la he renombrado a estado actual, pero como he duplicado de una vista que estaba con fase de nueva construcción o he partido de una vista de fase nueva construcción, pues mantiene esa fase. Yo lo que querría es que fuera una existente. Y ahora que tengo esa fase existente, ya puedo comenzar a generar lo que sería mi sólido topográfico. Yo le voy a decir que quiero venir al sólido topográfico y que quiero dibujar un sólido topográfico. Dentro de estas dos últimas versiones tenéis diferentes sólidos topográficos que van a funcionar como si fueran suelos o cubiertas, son elementos multicapa, podéis crear tantas capas como necesitéis. Y yo, por ejemplo, podría hacer un rectángulo y fijaros cómo al partir de una vista que estaba en estado existente, la creación del elemento es en existente. Y podría finalizar. Al tratarse de sólidos topográficos, ya no serían esas superficies topográficas en las que íbamos colocando puntos con colocar punto, o podíamos importarlas, o sea, podríamos calcarlas mediante una importación. El sólido topográfico lo podríamos calcar mediante una importación,
O podríamos hacer como con las cubiertas y como con los suelos, es decir, modificar subelemento e ir añadiendo los puntos que nosotros necesitáramos. En estas últimas versiones del programa, acordaros que siempre tenéis en la parte derecha cómo podéis colocar la elevación, si absoluta, relativa a la superficie, y esa base de elevación respecto a qué punto queréis trabajarla. De forma que yo a partir de ahí pues podría decir que quiero a lo mejor una elevación de 1 metro o que quiero una de medio metro, o por ejemplo voy a poner algún punto a 0,75 y algún punto a 0,25. Genial, voy a suponer que este es mi terreno del estado actual y para eso lo voy a seleccionar y en los comentarios puedo poner que esto es existente. Si os es más intuitivo colocarlo en nombre porque trabajáis así en tablas de planificación, me parece también estupendo. Le ponemos existente. Podéis trabajar según cómo tengáis configuradas vuestras plantillas o qué más económico o habitual os suponga el trabajo. A partir de este momento ya sería el crear la topografía en la que vamos a hacer modificaciones con nuestro proyecto, y eso sería mediante la región nivelada. Yo le digo que quiero hacer una región nivelada y que la quiero crear una topografía idéntica a la existente, y tengo que hacer clic a cuál topografía existente, esta de aquí. Y entonces me abre una nueva topografía. Perfecto. Esta topografía ya no quiero que se llame existente, sino que tengo la existente ninguno, y en estado reformado tendré la que he generado mediante lo que sería la región nivelada. Quiero que sea en nueva construcción, y lo que necesito es que en este caso me vais a permitir que lo coloque ya solamente en comentarios, decir que es la nueva. En lo que sería el estado actual tendríamos aquí la existente, que como veis la creación es en existente y se demuele en ese mismo existente. Si fuera la vista 3D tendríamos aquí nuestra topografía, y a partir de ahí podríamos hacer tantos cambios como necesitáramos. En lo que sería la planimetría, la cual no he renombrado, de demoliciones, lo que nos gustaría es incluso poder ir viendo cómo se hacía esas demoliciones. ¿Cómo podemos trabajar todo esto? Pues bien, si venimos a la pestaña de gestionar, tenéis aquí las fases. Así que desde aquí podríais haber llamado, en lugar de existente, estado actual, como venga a llamarla yo, o podríais decir que esto es, en lugar de nueva construcción, el estado reformado. Del mismo modo, pues podríamos poner una pequeña descripción si nos fuera más intuitivo la forma de trabajo. E incluso podríamos establecer diferentes filtros. Cara al estado actual, pues yo por ejemplo voy a eliminar todos estos que tenemos aquí, y cara al estado actual pues podríamos partir de ese mostrar todo, pero luego para los otros elementos pues podríamos crear una que se llamara una fase o reformado, para saber que en la vista que yo vaya a hacer de reformado quiero mostrar lo nuevo por categoría, como diría nuestro director de categoría, y que en lo reformado pues lo existente se pueda ver también por categoría, y en cambio lo derribado no se mostrara y lo temporal tampoco. O podríamos crear una nueva que fuera esa demolición y nos permitiera decirle que en la demolición lo nuevo no lo quisiéramos mostrar, lo existente se viera por categoría y lo derribado se viera modificado. Lo temporal, lo que necesitéis. Tener en cuenta que la diferencia entre derribado y modificado es que derribado es que se crea en una fase y se demuele en otra, y lo temporal es que se crea y se demuele en la misma fase.
Y puestos a estar trabajando esta pestaña, también podríamos modificar el grafismo de lo que estuviéramos necesitando, tanto sus líneas de corte como sus tipos de relleno, que al fin y al cabo dependerán de esos materiales. Si yo, por ejemplo, entro en derribado, estoy viendo que las líneas Revit me propone colocarlas en amarillas, y si entro en el material de fase guión derribo, lo que veréis es que el sombreado es rojo, así que ya tendré una parte inicial para conocer todo ese proceso. A partir de ahí yo ya podría crear todo lo que necesitara. Para lo que serían estas partes de sólidos topográficos, si estáis en 2024 tendríais que partir de venir a masa y emplazamiento, activar la visualización de las masas y crear una masa vacía para hacer la excavación de vuestro terreno. Para los que estáis en Revit 2025 tenéis la parte positiva de que si desde arquitectura hemos hecho algún suelo, que sea por ejemplo nuestra solera, yo podría dibujar, por ejemplo, aquí ese suelo, y el suelo me diría que está en contacto con mi sólido topográfico. Voy a venir a la vista 3D para ver que evidentemente está uno dentro de otro, pero yo siempre puedo, voy a ponerme un momento en estructura alámbrica, en la 25, excavar. Y entonces yo le digo que quiero excavar con este suelo de aquí. Fijaros como ahora cuando me pongo en sombreado he excavado rápidamente. No necesito, como en otras versiones anteriores, tener esa plataforma de construcción. Genial. ¿Y cómo podríamos hacer esto además en esa 23, ya que tengo preparada también otra cosa a comentar con ella? Pues mirad, si yo vengo a de nuevo esa planimetría, esa plantilla arquitectónica, y vuelvo de nuevo a esa planimetría general en la que estaba trabajando, aquí tenemos pues las diferentes configuraciones. Por ejemplo, mi compañero Javi, que es el profesor de MEP, para que sea más fácil mostrar las familias, pues había colocado el navegador a la izquierda y las propiedades a la izquierda las propiedades y a la derecha el navegador. Pues yo lo he vuelto a poner como en forma nativa de Revit, y podría venir a lo que sería masa y emplazamiento para comprobar lo que os decía, que en versiones anteriores tenemos la superficie topográfica, que en este caso la generábamos mediante puntos. Yo, por ejemplo, voy a colocar 1 a 0, 1 a 0,5, 1 a 0,75 y 1 a 1 metro, y que esta topografía pues la podemos crear exactamente igual que antes. Si estaba en nueva construcción, pertenecerá a nueva construcción. Yo puedo hacer lo mismo que antes, duplicar y duplicar para que veáis que el proceso es exactamente el mismo, y de nuevo decirle que esto es, me vais a permitir la abreviatura y así vamos más rápido para mostrarlo todo y asegurarme que estéis en la versión que estéis, os sirve la horita de hoy, y que esto es demoliciones. A partir de ahí, pues en lo que sería ese estado actual, yo querría que la vista, igual que antes, estuviera en existente, y que la topografía que acabo de generar debería de estar en existente. Así, cuando vengo aquí la visualizo, y al igual que antes voy a poner en comentarios existente. Ahora voy a comprobar que cuando tenemos una superficie topográfica podemos en masa y emplazamiento también hacer una región nivelada, también partir de una superficie topográfica y seleccionar esta de aquí. Y ya esta de aquí poderle decir que la quiero finalizar, de forma que pueda obtener una existente con su parte existente y otra aquí que en realidad sea de nueva construcción, no se demuele nunca,
y la voy a llamar, por ejemplo, nueva. De forma que aquí tenemos una existente que se crea en existente y se demuele en nueva construcción. Y aquí tenemos una existente, perdón, y aquí tenemos una nueva construcción que no se demuele nunca. Fijaros cómo ya estamos viendo esos grafismos que os había comentado antes en amarillo y en azul y que ahora ya podríamos comenzar a ver esa parte de demoliciones. De hecho, si yo hiciera cambios, si yo por ejemplo seleccionara en nueva construcción la de nueva y generara algunos puntos adicionales, pues por ejemplo le voy a decir que quiero a 1,5 metros aquí y aquí 2 puntos, o que quiero a 0,70 aquí algún punto más. Al finalizar estaría editando esa superficie y en la vista 3D estaría solapando ambas superficies. De hecho, podría incluso crear una plataforma de construcción para lo que sería mi topografía. De forma que la de estado actual no está sufriendo variaciones y la otra sí. Igual que habéis hecho en las anteriores, podríais venir a las fases, editar los nombres y crear nuevos filtros. Voy a dejar el de demoliciones y voy a dejar el de reformado para que lo tengamos. En demoliciones por categoría, lo nuevo, perdón, hemos dicho que no se mostraba, lo existente por categoría y lo derribado modificado. Y en reformado por categoría y no mostrar y no mostrar. De forma que nos permite rápidamente, en estado actual no tengo nada que cambiar, en estado reformado decirle que quiero ver solo lo reformado, así no estoy duplicando el terreno, y en demoliciones poderle decir que quiero las demoliciones y así ver solamente lo que está cambiando. Ya no solo eso, sino que podríais crear una tabla de planificación, decir botón derecho, nueva tabla de planificación, ir hasta la parte de topografía, aceptar y mediante esos comentarios que habíamos creado poder ver ese corte, ese relleno y por supuesto ese relleno a secas, aquí, relleno. De forma que podamos clasificar y agrupar según el comentario y a partir de ahí poder tener un pie de página con los totales aquí, con solo totales. Y en formato decir que estos tres, mantengo pulsado con el botón izquierdo del ratón de corte hasta relleno, que quiero calcular totales. De forma que al aceptar me permita tener aquí los comentarios. Mi tabla de planificación lo que quiero es que me muestre todo y así veré que tengo tanto la existente, la cual no tiene ninguna modificación, es de la cual partíamos de base, y luego tenemos lo que sería las modificaciones que yo he hecho en esa nueva, esos puntos adicionales que había añadido para rellenar y saber cuánto terreno tengo que rellenar. ¿Cuál es esta de aquí? Esta es la plataforma de construcción que he creado, esta es la excavación de la vivienda, de forma que fijaros cómo rápidamente obtenemos esas diferencias de volúmenes del terreno y podemos conocer pues que en este caso voy a tener que aportar terreno a mi proyecto. Si vengo a la vista 3D podríamos duplicarla para tener tantas como necesitemos, fijaros como aquí estamos viendo esa duplicidad, pero si yo a la vista 3D le digo que en lugar de mostrar todo, quiero mostrar el reformado, lo veré mucho más limpio y podréis seleccionar esta parte de la superficie para que comprobéis que en comentarios tengo la excavación de la vivienda, de forma que podríais crear tantas plataformas de construcción como necesitáramos, pues la de la piscina, la de un trastero adicional, etcétera,
para ir documentando exactamente las excavaciones y obtener el movimiento real de tierras de nuestro proyecto. Así, pues como os decía, habéis visto que quitando que partimos o de un sólido topográfico o de una superficie topográfica, estemos en la versión de Revit que estemos, podemos fácilmente obtener el movimiento de tierras y solo tenemos que conocer un poquito las fases de proyecto. Cuando estaba haciendo zoom en la tabla de planificación, no sé si ya estáis acostumbrados a hacerlo, pero en las últimas versiones de Revit, manteniendo pulsado control y con la ruedita del ratón podéis aumentar o disminuir el tamaño de vuestra tabla de planificación o bien el tamaño de letra de propiedades para poderos facilitar la nomenclatura. Y hablando de la academia, aprovechando que estamos en sus puertas abiertas, supongo que seguiréis las redes sociales de la academia y entonces habréis visto que hemos ido publicando pues, las vistas 3D e incluso una vista compartida de la academia o en la última píldora de Salva incluso os proponíamos que nos dijerais cuál era vuestra vista inicial de portada de Revit que os gustaba más para la academia. En verdad yo ahora lo que os voy a mostrar es toda esa información, nace de este proyecto de Revit y lo que me va a servir de excusa es para organizarlo. Por supuesto, como he traído solamente el proyecto de Revit, me da el aviso de que faltan vínculos y como ya sabréis, lo que pasaría es que todos estos DXFs yo lo que tendría que haber hecho es haberlos traído y poderlos cargar. Como no los tengo, no puedo ni volver a cargarlos para vincularlos. Pero sí que os decía que en la vista 3D, voy a un momento quitar la caja de sección de nuestra recepción, tendríamos esa academia con la ubicación que nos ha servido para ver las coordenadas. Y aquí lo que me encuentro es que el navegador de proyectos, ahora voy a hacer como mi compañero, voy a ponerlo a un lado para que lo veáis súper grande y podamos entenderlo todo. Aquí tenemos el navegador de proyectos como viene de forma nativa en Revit, de forma que despliego vistas y aparecen todas las vistas que podemos tener, lo mismo con los planos e incluso lo mismo con las tablas de planificación. Bien, si estáis acostumbrados a hacer vuestros proyectos, ya sabéis que en Revit vamos a tener que estar duplicando las vistas porque vamos a tener que tener una vista por cada arrastre y en este caso incluso lo que se ha hecho para intentar facilitar el saber si tenemos todas las vistas de los niveles de cada juego de planos es tener un tipo de vista por cada paquete. Fijaros como en plano de planta no pone plano de planta como estamos acostumbrados en Revit, sino que me habla de los tipos de planos de planta que hay según el juego de planos que tenemos en el proyecto. Genial. ¿Y si aprendiéramos a organizar el navegador? ¿Y si aprendiéramos a aglutinar esto de forma intuitiva? Pues para aglutinar el navegador de proyectos tenéis dos caminos. Podéis usar los parámetros de texto nativos de Revit o podéis crear vuestro propio parámetro. Si nosotros venimos aquí al navegador, yo puedo hacer botón derecho en vistas y justamente la primera opción que me está dando es la de organización del navegador. Yo le puedo dar y fijaros como yo ya tengo previstas algunas opciones. La verdad es que todo no se puede editar, que es la que viene por defecto en esa plantilla arquitectónica, así que voy a recurrir a venir aquí a estándar y decirle que quiero editar para que veáis cómo tenemos esa clasificación. Mirad, si vengo a clasificación y agrupación, aquí es donde Revit necesita saber cómo queréis que vaya aglutinando vuestro navegador. Y si yo despliego, veré todos los parámetros, voy a tachar un momento estos dos, todos los parámetros de texto que me ofrece Revit para poder aglutinar esas, en este caso, vistas. De forma que si nosotros hubiéramos dicho que queremos familia y tipo, y podríamos haber venido a una forma más nativa de Revit con ese todo.
pero en nuestro caso queremos poder aglutinar por un lado las vistas del proyecto de ejecución y por otro lado las vistas del proyecto básico y dentro de ello por cada juego de paquete de planos. ¿Cómo podemos hacer eso? Nuestra propuesta es crear un parámetro de texto que se llame título 1 y ahí poder poner proyecto básico, proyecto de ejecución y otro que se llame título 2 para poder decir situación y emplazamiento, estado actual, demoliciones, estado de distribución normal, cotas y superficies, alzados, secciones y así como tantos juegos necesitemos. ¿Cómo hemos creado eso de título 1 y ese título 2? Dentro de la pestaña de gestionar tenemos aquí lo que serían los parámetros de proyecto. Como veis en vuestra plantilla, si habéis partido de la plantilla arquitectónica, en gestionar parámetros de proyecto lo tendremos vacío al entrar, pero ya conoceréis, si estamos en este Level Up, que este es el simbolito universal de crear algo nuevo en Revit, así que podríamos crear un nuevo parámetro. Si estamos pensando que esa codificación de proyecto básico, de proyecto de ejecución o ese grupo de paquete de planos lo vais a querer para, por ejemplo, el cajetín, la cuestión sería que el parámetro lo podríamos crear como parámetro compartido y a partir de ahí cargarlo en este proyecto y en ese cajetín. Si por lo contrario no vamos a necesitar esa casuística, solo lo queremos para organizar el navegador de proyectos, nos podemos conformar con que sea un parámetro de proyecto. Y por supuesto estábamos diciendo que tenía que ser de texto, así que no os olvidéis de decirle que es tipo de parámetro texto porque es lo único que Revit no os deja modificar a posteriori. Ahí podríamos decir ese título 1 y luego el título 2 y simplemente porque a lo largo de las clases lo digo mucho y es que no me gusta que os fiéis de mí, me gusta que todo lo que digo lo podáis ver. Si yo entro en el lapicito de editar de título 1, fijaros cómo me dejaría asociarlo a cualquier otra categoría, pero no me dejaría cambiar el tipo de parámetro, ¿vale? Que es justo lo que os he dicho. Podríais cambiarlo de grupo, pero como os digo, no podríais cambiarlo de categoría. En mi caso no me deja cambiarlo de nombre porque es compartido, así que depende de ese TXT. Si fuera de un parámetro de proyecto, podríais cambiarle el nombre fácilmente. Y por supuesto, si le digo ocultar categorías sin marcar, lo que veréis es que estos parámetros me están permitiendo colocarlos tanto en planos como en vistas, como en tablas de planificación, para organizar todo el navegador de proyectos en base a ese criterio. Una vez tenemos creados los parámetros, ya no sería más que venir a organización del navegador y crear nuestra organización. Si me vengo a estándar, que es como lo hemos llamado, y le digo editar, veréis que en clasificación y agrupación hemos dicho que primero queremos aglutinar por título 1, luego aglutinar por título 2 y luego por familia. Por familia va a ser ese plano de planta, plano de techo, pista 3D, sección, alzado. Y por último, que lo voy a querer clasificar por nivel asociado. ¿Qué os permite el decir nivel asociado? Pues que así, independientemente del nombre que pueda tener, pues lo podáis organizar según la elevación en la que se encuentre ese nivel. Yo le digo que quiero aceptar y aceptar. Y fijaros cómo acabo de organizar rápidamente todas las vistas y tengo lo que estaba necesitando, esos grupos que necesito. Sí que es cierto que aquí tengo entre paréntesis, o sea, tengo unos interrogantes, porque al fin y al cabo, si fuera la primera vez que hicierais en la organización, oye María, mientras lo estabas contando lo he hecho y directamente me sale todo en dos grupos de interrogantes. Sí, claro, porque habéis creado el parámetro, pero ahora os falta completar, establecer los nombres que necesitáis. Así que yo podría seleccionar vistas e imaginaros que todas estas vistas 3D las quiero agrupar en ese trabajo para seguir probando cosas en el proyecto. Pues seleccionaría una, control shift la última y entonces aquí en propiedades, como hemos aglutinado título 1 y título 2 en datos de identidad, pues podría desplegar y decir que lo quiero en trabajo
y que en título 2 también lo quiero en trabajo. Este desplegable que me está apareciendo a mí es porque ya tengo una serie de vistas nombradas con esos títulos 1 y esos títulos 2. La primera vez que vosotros organicéis el navegador de proyectos no aparece ningún desplegable, sino que tenéis que vosotros escribirlo. Por ejemplo, si yo en este caso estas vistas 3D quisiera decir que son las de puertas abiertas, tendría que decir que, por ejemplo, título 2 es jornada puertas abiertas. Y entonces automáticamente dentro de mis vistas, trabajo, tengo jornada puertas abiertas y tengo las vistas 3D. Pues esto es lo que tendríais que trabajar vosotros en vuestro primer proyecto. Ahí iríamos nombrando todos esos títulos 1 y títulos 2. Algo parecido podríamos hacer, como hemos visto, con las tablas. Si yo hago botón derecho y le digo que quiero organización del navegador, aquí se me abre la tercera pestaña y le puedo decir que quiero la de tablas. Si le digo editar, lo que vais a comprobar es que en tablas, como solo voy a querer aglutinar, pues si me van a servir para mediciones, si me van a servir como tablas de leyendas o si me van a servir como tabla de configuración para comprobar que tengo todo según las nociones que necesito, pues solo lo tengo clasificado por título 1 y como las tablas no van asociadas a niveles, lo he organizado lo he clasificado, por nombre de vista. Al aceptar y aceptar, fijaros cómo pues tengo esas superficies, esa medición y a partir de ahí tengo mucho más claro cada una de las tablas que creo para mi proyecto, dónde las voy a querer asignar o para qué me sirven. Y por supuesto, la primera vez que vosotros lo hagáis, os aparecerán de nuevo en interrogantes, solo en uno, porque solo habéis organizado por título 1. Y de nuevo sería cuestión de que o bien cuando ya hayáis comenzado a nombrar asignéis o exactamente igual que con las vistas podáis crear tantos desplegables, jornada, puertas abiertas. Y entonces aquí ya tendríamos organizadas las tablas. Sería lo mismo con los planos, simplemente fijaros cómo tengo todos los planos creados y lo mismo, botón derecho, organización del navegador. Lo he hecho como por partes porque no sé si es la primera vez que organizáis el navegador y quizás os es más intuitivo ir seleccionando con botón derecho en cada título, pero podéis ir alternando rápidamente desde estas pestañas. Yo le puedo decir que quiero básico y ejecución y al aceptar, fijaros cómo habría ya clasificado absolutamente todo. Por supuesto, tenéis también la posibilidad de filtrar, es decir, oye María, que he comenzado a preparar algunos proyectos, algunos planos de ejecución, pero no los quiero mostrar en el navegador porque por el momento solo voy a poner a avisar el básico. Genial, pues podemos crear una organización que sea de proyecto básico en la que la primera pestaña, la de filtrado, podamos decir, oye, título 1 tiene que ser igual a proyecto básico. Si no pone proyecto básico, no me lo des. Perfecto, aceptar y aceptar y fijaros cómo han desaparecido todos esos planos de ejecución. De forma que siempre tenéis el control de qué queréis mostrar y qué no queréis mostrar en ese navegador de proyectos. Y puestos a pedir, para acabar un poquito lo que sería estas jornadas de puertas abiertas cara al de Level Up, sí que quiero que veáis que normalmente en el curso de 50 horas, no sé si lo habéis hecho con nosotros, pues solemos hablar de que los muros van del nivel en el que están, menos el espesor del pavimento, al nivel superior, menos el espesor del pavimento. Y que esos muros tendrán esa casuística cara a lo que sería las fachadas. Y por ejemplo para las particiones, como nos encontramos con el canto del forjado, pues será menos el espesor del pavimento y menos el canto del forjado. Fabuloso. ¿Hay alguna forma de optimizar todo este tiempo? Pues la verdad es que siempre podréis recurrir a decirle a Revit que queréis seleccionar el muro
y donde tenemos esa desfase de base y ese desfase superior, poder crear unos parámetros globales. ¿Para qué? Para que si vuestro proyecto cambia, pues mirar, al principio teníais pensado un espesor de 5 centímetros y ahora estáis con el de ejecución y de repente vais a colocar un suelo radiante y tenéis que subir pues a unos 8 o 10 centímetros. Pues si tenemos el parámetro global asociado, rápidamente lo podríamos modificar. Voy a hacer, por ejemplo, un muro, voy a decirle que quiero crear similar y lo voy a hacer, por ejemplo, aquí fuera para que lo veamos rápidamente. Si yo tuviera aquí el elemento, yo, como os digo, lo podría asociar y decir que quiero crear un nuevo parámetro y decir que este, por ejemplo, sea la base del muro. Y aquí tendría mi parámetro. Si lo creo por defecto con 0, pues cuando creara otro muro, si genero aquí otro muro, cuando yo a este le aplicara el parámetro global, le pondría de nuevo el 0. Estos parámetros globales están dentro de lo que sería la pestaña de gestionar y los tenemos aquí un poquito más bajo de los parámetros de proyecto que habíamos visto cara a organizar el navegador. Y entonces yo aquí tendría las cotas y podríamos establecerlo de forma que yo pudiera decir que estos son los menos 5 centímetros del pavimento. Aceptar, y entonces tanto este muro como este se han cambiado. Este de aquí podría ser nuestra fachada y esta nuestra partición. Si queréis, podemos crearlo de nuevo asociando o dentro de esos gestionar parámetros globales, crear un nuevo parámetro y decirle que esta, por ejemplo, sería la parte superior fachada. Sí que es uno de longitud, sí que lo quiero agrupar en cotas y entonces sería menos el espesor del pavimento, o crear uno nuevo que fuera la parte superior para las particiones. De forma que aquí habíamos dicho que iba a ser la suma del espesor del pavimento y del canto de forjado. Pues podemos dejarlo aplicado en fórmula. Yo le puedo decir que quiero que sea los 0,5 del pavimento más, por ejemplo, los 0,30 del canto de forjado. Resultado, 35. Así, cuando yo lo acepto, puedo aplicar que esto de aquí iba a ser la partición y lo coloco con la partición, o que este de aquí va a ser la fachada y lo coloco con la fachada. De forma que ya tengo solucionada mi fachada y solucionada mi partición. Y como os decía, si yo ahora en el proyecto de ejecución necesito un suelo radiante, rápidamente yo ya puedo decir que esto es menos 10, que esto es menos 10, y como aquí tengo mi fórmula, me es súper intuitivo saber que tengo que poner aquí un 10. De forma que al aceptar he cambiado rápidamente todos los muros a los que tuviera asociada la fórmula. Así que sería cuestión de, cuando estamos modelando, generarlos y asociarlos a esos parámetros globales para que, si el proyecto sufre modificaciones, rápidamente vosotros podáis ajustar esas modificaciones. Fijaros cómo aquí tengo esos planos de demoliciones para que veáis que podemos tener un grafismo claro en Revit y que ha consistido en esos filtros que hemos visto con la topografía, solo que en esta ocasión se están aplicando a los muros que os decía antes, ¿vale? Tengo el filtro de demoliciones que habíamos visto antes y la vista está en esa fase de construcción. Si selecciono mi muro, fijaros cómo lo que tengo que tener en cuenta es que la fase de creación es estado actual y que lo demuelo en nueva construcción. A partir de ahí ya podríamos ir trabajando cada uno de nuestros proyectos. Bien, pues este sería como un repaso rápido de tips que podríamos tener en cuenta para Revit, para poder comenzar a ir gestionando un poquito mejor o darle un poquito más avanzado a ese Revit. No sé si habéis ido paso a paso en el momento de Revit, si venís de algún curso nuestro, pero al fin y al cabo nuestro objetivo es, pues, poder ofreceros o bien un curso en el que
os sirva para ir mejorando esas condiciones que hemos ido adquiriendo de forma autodidacta o mediante nuestro curso de 50 horas, o incluso poder tener la opción de nuestro máster de Revit, donde con Salva Moret, nuestro director de la academia, y todo su equipo, pues incluida yo, pues podamos ir aprendiendo paso a paso cómo sería esa creación del proyecto, pues un poquito como lo que hemos visto con la topografía o como lo que estamos comentando ahora con los muros, pero para que lo tengáis en cuenta desde el primer momento y así tener las claves para sacarle el máximo partido a Revit, pues tanto cara a lo que hemos hecho hoy de visualización del navegador, de vistas o de tablas o ver unas tablas de planificación, o cara a ya hablar de un cálculo de mediciones lo más óptimo posible, o incluso sacar los renders más profesionales que podamos obtener de nuestro proyecto, bien o con Twinmotion o con Lumion, gracias a Majo, o gracias a mi compañero poder saber la parte de instalaciones. Pues no sé si os ha quedado alguna duda, si queréis comentarme algo al haber hecho este pequeño barrido, así que quedo a vuestra disposición. Podéis o bien activar el micro y hablarme, o bien podéis hablarme por el chat. Mientras supongo que los compañeros de streaming me están escribiendo, aquí en el aula todo bien, es más o menos lo que estabais esperando, el poder, pues eso, ver un poquito más allá de lo que vimos en el curso de 50 horas. Genial, me alegro mucho. En casa todo bien, habéis podido ver un poquito hasta dónde podemos llegar con Revit, aprender comandos nuevos. Pues espero que os haya gustado mucho lo que sería esta hora, que en la condensación de una hora pues os hayan quedado claros un poquito los conceptos de qué podemos hacer y por dónde. Y bueno, lo dicho, en la academia estamos a vuestra entera disposición y para lo que necesitéis, aquí estamos. Un saludo.